Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. Seguramente en más de una ocasión se han tenido que enfrentar a un examen tipo test. Los exámenes de este tipo tienen una característica que no les habrá pasado desapercibida. La respuesta correcta siempre está a la vista del examinando. Siempre es una de las que se ofrecen como opción de respuesta. Y por este motivo, por el puro efecto del azar, es posible acertar alguna pregunta en un examen tipo test, incluso aunque no se tenga la más mínima idea sobre lo que nos están preguntando. Incluso aunque el examen estuviese redactado en una lengua que nos es desconocida, podríamos acertar alguna pregunta por pura suerte. Contestando preguntas al azar, al tuntún, a voleo, es posible acertar algunas, aunque seguramente también se fallarán otras. Quienes evalúan conocimientos mediante exámenes de este tipo lo saben, así que es muy frecuente que para evitar esa puntuación extra que podría obtener cualquiera, incluso careciendo del más mínimo conocimiento de la materia objeto de examen, se establezca una penalización para las preguntas incorrectas. ¿Cuál debería ser esa penalización para eliminar por completo y de forma equilibrada el efecto de la aleatoriedad en las respuestas? La penalización debe ser tal que la puntuación que quepa esperar en las preguntas contestadas al azar sea exactamente 0. Vamos a ver cómo se calcula esa penalización de equilibrio. Si llamamos R al número de opciones de respuesta de cada pregunta, la probabilidad de acertar una pregunta contestada al azar, o sea, la esperanza matemática de acierto, será 1 partido por R. Y la probabilidad de fallar será R menos 1 partido por R, o sea, 1 menos 1 partido por R. Si llamamos V a la puntuación obtenida por una respuesta correcta y F a la penalización por cada fallo, la puntuación global esperada para las respuestas aleatorias se obtendrá como producto de las respectivas probabilidades por la puntuación o penalización respectivamente de las correctas e incorrectas. Y si queremos que la penalización sea estrictamente rigurosa, entonces esa puntuación esperable deberá ser 0, como decíamos antes. Si despejamos F, concluiremos que la penalización por cada respuesta incorrecta debería ser una fracción 1 partido por R menos 1 de la puntuación de cada pregunta acertada. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos una pregunta de una materia que nos resultase desconocida, una pregunta sobre la que no tenemos ni la más remota idea, y para la que se nos ofrecen 4 opciones. Solamente una de ellas puede ser correcta, así que la probabilidad de acertarla si la respondemos al azar sería 1 entre 4. O sea, un 25%. La probabilidad de fallarla, lógicamente, será del 75%. Así que la penalización de las respuestas falladas debe ser 1/3 del valor de las respuestas acertadas. Es verdad que si solo contestamos esta pregunta al azar, el resultado solo puede ser un acierto o un fallo. Así que solo cabría obtener la puntuación completa de la pregunta como un acierto, si hay suerte, o la penalización, si no la hay, lo cual es 3 veces más probable. Así que contestar al azar una única pregunta entraña un riesgo nada desdeñable. Pero ahora imaginemos un test de 40 preguntas con 4 opciones cada una, con una penalización calculada de este modo. Si el examen se puntúa con 10 puntos en total, la puntuación por cada acierto deberá ser 0,25 puntos, y la penalización por cada fallo debería ser menos 0,0833 aproximadamente. Si contestásemos al azar todas las preguntas, cabría esperar 10 aciertos y 30 fallos. Es verdad que podrían ser 9 aciertos y 31 fallos, pero también podrían ser 11 y 29, o cualquier otra combinación. Pero cabe esperar que el resultado del examen se aproxime mucho a este promedio. La puntuación obtenida con esos 10 aciertos obtenidos de chiripa sería de 2,5 puntos. Y esa es exactamente la penalización correspondiente a los 30 fallos. Así que contestando al azar, la nota que podría esperarse es un redondísimo 0. Por supuesto, como dije antes, se podrían acertar todas o podría no acertarse ninguna, y también podría ocurrir cualquier número de aciertos entre 0 y 40, pero estadísticamente la nota que se podría esperar es un 0. Después lo comprobaremos mediante una simulación. Lo que pasa es que en algunas ocasiones la penalización que se establece en los exámenes no se calcula de este modo. No es la penalización estricta o de equilibrio. Observen este caso que ya les mostré antes y que les aseguro que es real. En esta institución, los exámenes de las oposiciones, que son importantísimos, tienen 4 opciones de respuesta por cada pregunta, pero la penalización de las preguntas mal contestadas no es 1/3 del valor de las que se responden correctamente, sino 1/4. Es decir, una penalización inferior a la de equilibrio. Las preguntas que no se contestan no tienen penalización.
En un caso así, ¿cuál debería ser la estrategia racional de un examinando para las preguntas de cuya respuesta no está seguro? ¿Qué debería hacer si hay unas cuantas preguntas en las que tiene dudas? Con mucha frecuencia se suele recomendar abstenerse de contestar las preguntas dudosas para evitar la penalización que corresponde a los fallos, porque lo cierto es que los fallos son más probables que los aciertos. Si hay 4 opciones, al contestar una pregunta al azar solo hay una probabilidad de acertar del 25%, así que la probabilidad de fallar es del 75%. En otras palabras, es más probable acumular penalizaciones que puntos a favor. Pero aunque se cometan más fallos que aciertos, si la penalización es más liviana que la de equilibrio, como en el ejemplo que les he mostrado, esto no debería importar. Vamos a verlo con Excel. Imaginemos, para servirnos como ejemplo, un test de 100 preguntas con una puntuación total máxima de 10 puntos. Vamos a imaginar que el número de opciones de respuesta por cada pregunta es 4. La puntuación que corresponderá a cada pregunta respondida correctamente se calculará dividiendo la puntuación total máxima entre el número de preguntas. En este caso, al repartir los 10 puntos potenciales que se podrían alcanzar como máximo en esta prueba entre las 100 preguntas, se obtiene un valor de 0,1 puntos por pregunta. Y vamos a suponer que la ratio de penalización es 4, es decir, que se penaliza en el valor equivalente a una respuesta correcta cada 4 fallos. Esta, como sabemos, no es la penalización de equilibrio, sino algo inferior. La penalización en puntos se calcula dividiendo el valor de cada acierto entre la ratio de penalización. En este caso, cada error acarrearía una penalización de 0,025 puntos. Vamos a indicar aquí el número de preguntas dudosas. El número de preguntas que el examinando no sabe responder recurriendo a sus conocimientos. En otras palabras, estas son las preguntas que el examinando estaría dudando si responder al azar o si dejarlas en blanco. Vamos a imaginar que son 30 las preguntas dudosas. En esta sección de la hoja vamos a calcular lo que podría ocurrir, es decir, el resultado que nos podría deparar la suerte en cuanto a aciertos logrados gracias al azar. Con esta fórmula basada en la función filas, con una referencia absoluta para el indicador de fila de la celda inicial del rango y relativa para la celda final del rango, generamos una serie correlativa. En este canal ya hemos dedicado un vídeo a explicarles diferentes técnicas para generar números consecutivos. Tienen el enlace en la descripción de este. Esta opción es la idónea para un caso como este. Para conseguir que la serie empiece en 0 en vez de en 1, porque podría ocurrir que el azar nos fuese esquivo y que no se acertase ninguna pregunta, restamos 1 al cálculo anterior. Y para limitar el cálculo del posible número de aciertos a un máximo igual al número de preguntas dudosas, envolvemos la fórmula en una condicional. Sombreo la celda en amarillo y ahora la copiamos verticalmente hacia abajo a otras 100 celdas. Observen que la fórmula estará entonces en 101 celdas, no en 100. Pero debe ser así, porque en un caso extremo, si se dudase en las 100 preguntas, podrían ocurrir 101 escenarios diferentes. Que contestando al azar no se acertase ninguna pregunta, que se acertase una, que se acertasen 2, y así hasta 100. 101 posibles resultados. Aquí vamos a calcular el número de fallos que se obtendrían en cada caso en las preguntas respondidas a bulto. El número de fallos será igual al número de preguntas contestadas al azar menos el número de aciertos obtenidos en esas preguntas. Para evitar que se haga el cálculo para un número de aciertos inconsistente, envolvemos la fórmula en una condicional. Sombreo la celda y la copio. Y ahora vamos a calcular qué puntuación se obtendría con estos resultados aleatorios. Tengan en cuenta que la puntuación que vamos a calcular aquí no es la puntuación total del examen, sino exclusivamente la que se obtiene con las preguntas respondidas al azar, porque lo que nos interesa calcular aquí
es el efecto que tiene o que podría tener la suerte en esa puntuación, para valorar si puede ser conveniente arriesgarse a responder las preguntas dudosas o si es preferible dejarlas en blanco. Esa puntuación diferencial se obtiene multiplicando el potencial número de aciertos por el valor de cada uno y el correspondiente número de fallos por la penalización de cada error. Envolvemos la fórmula en una condicional para evitar el cálculo cuando no proceda. Como vemos, si no se consigue ningún acierto, que ya sería mala suerte, se tendrían 30 fallos y la puntuación correspondiente a ese resultado sería de menos 0,75. Es decir, un resultado tan desafortunado al contestar aleatoriamente a esas 30 preguntas habría supuesto una reducción de la nota del examen de 3/4 de punto. Vamos a ver cuál sería el resultado en otros escenarios. Si se lograse un único acierto en las 30 preguntas respondidas al azar, entonces la penalización global sería inferior, de 0,625 puntos. Y con 6 aciertos, la penalización por los 24 fallos sería exactamente igual a la puntuación lograda con las respuestas acertadas, así que el efecto del azar sería neutro en ese caso. A partir de 7 aciertos, la osadía del examinando al contestar todas las preguntas que no sabía tendrá su recompensa en términos de nota. A partir de ese número de aciertos, la nota diferencial ya será positiva, e irá creciendo hasta que el número de aciertos fuese 30, también muy improbable. En ese caso, la puntuación añadida sería de 3 puntos. O sea, que lo que ocurra con la nota dependerá del número de aciertos que se obtenga. Es decir, esa nota diferencial es una variable aleatoria, pero sigue una distribución que ya nos es conocida, y eso nos permitirá extraer algunas conclusiones. Esa distribución es la distribución binomial, a la que ya hemos dedicado un tutorial, del que les dejo el enlace en la descripción de este vídeo para que puedan repasar sus fundamentos si aún no los dominan. Gracias a esa distribución y a la función correspondiente, podremos calcular la probabilidad de que ocurra cada uno de los escenarios que hemos detallado. Con esta función podemos obtener la probabilidad de que la variable aleatoria número de aciertos, que sigue una distribución binomial, tome un determinado valor, el valor corriente de la columna número de aciertos. La envolvemos como venimos haciendo en una condicional para evitar que se muestre el cálculo cuando no proceda. Valido y sombreo en amarillo. Como vemos, la probabilidad de no acertar ninguna de las 30 preguntas respondidas sin tener ni idea es 0,02%. Esto es un 2 por 10.000, lo que significa que si contestásemos al azar 30 preguntas, solo las fallaríamos todas en 2 de cada 10.000 exámenes, o sea, casi nunca. Y vemos que la probabilidad de acertar solo una pregunta es el 0,18%. La interpretación es similar. Si contestásemos 30 preguntas al azar en 10.000 exámenes distintos, solo acertaríamos una en 18 de esos 10.000 exámenes. Es decir, la probabilidad de acertar solo una pregunta también es bajísima. La probabilidad de acertar solamente 2 también es muy baja, el 0,86%, que sigue estando por debajo del 1%. Es decir, acertaríamos solo 2 preguntas en menos de 1 de cada 100 exámenes. 3 aciertos ya empiezan a ser un poco más verosímiles. Los obtendríamos en un 2,69% de las ocasiones. 4 aciertos en un 6% de los casos. Y solo 5 aciertos en un 10,47%. Y así sucesivamente. Observen que hasta 5 aciertos, con esta estrategia de lanzarse a responder preguntas a ciegas, la puntuación diferencial obtenida es negativa, pero que a partir de un acierto más ya no hay ninguna penalización. Vamos a calcular ahora el promedio de las notas posibles, ponderadas por sus probabilidades. Como vemos, la nota esperada es de casi 2 décimas si se responden al azar 30 preguntas en las condiciones descritas. Pero la interpretación de este resultado debe ser matizada. Siempre será positiva porque la penalización aplicada a los errores es inferior a la que correspondería en un sistema de estricta compensación del efecto del azar. Pero hay que ser cautelosos al sacar conclusiones, porque esto no significa que la estrategia de arriesgarse a contestar siempre vaya a ofrecer un resultado favorable. Como ya vimos, el examinando también puede resultar perjudicado y ver su nota mermada.
Vamos a calcular entonces las probabilidades que hay de resultar perjudicado o beneficiado por esta estrategia, además de la de quedar igual. La probabilidad de resultar perjudicado la obtenemos mediante la acumulación de las probabilidades de obtener cualquier número de aciertos que origine una puntuación agregada negativa, es decir, una penalización por fallos superior al valor de los aciertos. Para calcularla recurrimos a una suma condicional. Para calcular la probabilidad de que las respuestas aleatorias no sumen ni resten puntos al candidato, también recurrimos a una función sumar sí. Y para calcular la probabilidad de resultar beneficiado por el azar, también. Vamos a aplicar un formato condicional que nos indique si la estrategia es con más probabilidad beneficiosa o perjudicial para el examinando al responder al azar. Ya saben que en este canal tienen un tutorial sobre formatos condicionales que les resultará muy interesante para dominar este recurso de Excel. La condición que debe darse es que la probabilidad de resultar perjudicado sea mayor que la de resultar beneficiado. En ese caso aplicaremos un sombreado rojo a esta celda, indicando que la probabilidad de resultar perjudicado predomina. Aquí utilizo un formato similar al anterior, con la condición contraria y con un sombreado verde para el rótulo en caso de que la probabilidad de resultar favorecido por el azar supere a la de acabar siendo perjudicado. Como estamos viendo, en un caso como el que estamos analizando, si hay 30 preguntas dudosas, lo mejor es contestar aunque sea al azar, porque eso nos mejorará la puntuación o nos dejará igual con una probabilidad de aproximadamente un 80%. Y la probabilidad de resultar perjudicado por este atrevimiento es de solo un 20%. Pero esta conclusión no puede considerarse independiente del número de respuestas dudosas. Por ejemplo, si solo se dudase en 20 de las preguntas, los resultados no serían muy diferentes. La probabilidad de resultar perjudicado solo es de un 22,5%. Con 10 preguntas dudosas, la probabilidad de que la nota disminuya sigue siendo pequeña, aunque un poco mayor, de algo más de un 24%. Pero van a ver que estos cambios en las probabilidades son realmente muy sensibles a la cantidad de preguntas dudosas. Vamos a calcular estas probabilidades de resultar perjudicado o beneficiado por las respuestas azarosas y la nota esperada de la estrategia valiente para cualquier número de preguntas dudosas. Y lo haremos recurriendo a la herramienta tablas de datos, que ya conocerán porque le hemos dedicado un tutorial en este canal. De todos modos, si necesitan repasarlo, encontrarán el enlace en la descripción de este vídeo. En esta primera fila referencio los cálculos a las celdas en las que se obtienen las probabilidades y la nota esperada para el número de preguntas dudosas que tenemos especificado actualmente. Y ahora vamos a construir una tabla que reproduzca esos cálculos para cualquier número posible de respuestas dudosas, desde una hasta todas, que son 100 en este ejemplo. Ahora recurro a la herramienta tabla de datos y como celda de entrada para datos en columna establezco la que contiene el número de preguntas dudosas.
Vamos a aplicar un formato condicional para que se sombreen en rojo los casos en los que es más probable resultar perjudicado por una estrategia valiente al responder, y en verde los casos en los que es más probable que esa estrategia resulte beneficiosa. Como vemos, si solo hay dudas en una de las preguntas, parece demasiado arriesgado contestarla al azar, porque la probabilidad de acertar es de solo un 25%, así que la probabilidad de resultar perjudicado en la nota por la osadía de contestar a ciegas es del 75%. Pero si se duda en dos preguntas, esa probabilidad de ver minorada la nota final ya es menor, del 56,25%. Aún así, no parece aconsejable ser demasiado atrevido. Si se tienen dudas en 3, 4 o 5 preguntas, entonces ya parece mejor atreverse a contestar al azar que dejarlas en blanco. Pero en caso de dudar en 6 preguntas, el atrevimiento vuelve a resultar demasiado arriesgado. Por encima de 6 preguntas, para cualquier número de preguntas dudosas ya es razonable contestarlas todas. Observen, no obstante, que la nota esperada es positiva en todos los casos, porque la ratio de penalización era, como ya justificamos, más laxa que la óptima. También pueden comprobar que si la forma de penalizar las respuestas incorrectas es más severa, las condiciones del análisis cambiarán. Por ejemplo, para una ratio de penalización igual a la de equilibrio, la nota esperada con cualquier número de preguntas contestadas al azar será 0, porque esa es precisamente la característica definitoria de la penalización de equilibrio. Pero los casos en los que resulta más probable resultar beneficiado o perjudicado al contestar al azar dependen muy estrechamente del número de preguntas dudosas. Por otro lado, también deben tener en cuenta que cuando se contesta un examen tipo test, no siempre se duda entre todas las opciones de respuesta de cada una de las preguntas para las que no se tiene clara cuál es la opción correcta. Eso mejora ligeramente las probabilidades de acierto y hace que los resultados tiendan a ser un poco más favorables que los obtenidos con estos cálculos asépticos, en los que partimos de la hipótesis de que todas las opciones de respuesta de las preguntas dudosas podrían ser correctas con la misma probabilidad. Eso no siempre es cierto. En algunos casos, a pesar de desconocer cuál es la opción correcta, quizás sí se pueda descartar alguna de las otras opciones, de modo que el azar ofrecerá resultados más favorables para el examinando. Una última observación. Los resultados obtenidos con estos cálculos no deben ser usados a la ligera, sino que debe tenerse también en cuenta el tipo de examen al que nos podamos estar enfrentando. No es lo mismo un examen para obtener un título universitario, por ejemplo, que un examen para superar una oposición o un procedimiento selectivo con concurrencia de candidatos. En el primer caso, bastará con alcanzar una determinada nota para superar el examen, es decir, para aprobar. Y en un caso como ese, si el examinando tiene el razonable convencimiento de que podrá acertar el número suficiente de preguntas, quizás no merezca la pena correr el riesgo de ver la nota minorada y a lo mejor suspender, a cambio de optar a la expectativa de conseguir algunas décimas más contestando cierto número de preguntas al azar. Pero en un examen de un proceso selectivo como una oposición, no basta con aprobar el examen, sino que es necesario obtener una nota superior a la de otros candidatos. Y en un caso así, cada décima o cada centésima puede ser vital. Una estrategia cautelosa, cuando se cree poseer un número suficiente de aciertos para aprobar, puede resultar perjudicial para el candidato, porque serán precisamente unas pocas décimas las que finalmente acaben determinando quién resulta ganador. En una oposición con muchísima frecuencia, aprobar no sirve de nada porque no es suficiente, y por eso es importante intentar arañar todas las décimas que sea posible. Por supuesto, el mejor consejo que puedo darles es que estudien, pero felicítense también si consiguen unas centésimas o unas décimas adicionales por usar de manera inteligente el cálculo de probabilidades.
Espero que este vídeo les haya parecido interesante y si tienen que enfrentarse a algún examen tipo test, que les permita arañar algunas décimas. Si es así, pulsen me gusta y suscríbanse al canal. Pueden hacernos un donativo, enviarnos un agradecimiento o thanks, o unirse al canal como miembros para ayudarnos a financiar la elaboración de más vídeos como este. También pueden seguirnos en redes sociales o dejarnos un comentario. Espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias.